¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este nuevo tiempo de noticias en español que empezamos con los principales titulares de la edición. Mártires y heridos por fuego israelí en las trampas mortales de Gaza. Más de 40.000 bebés sufren desnutrición severa en la franja. El movimiento de resistencia islámica palestina Hamas afirma que la introducción de tiendas de campaña en Gaza por parte de la ocupación es un engaño flagrante. El ejército sudanés envía refuerzos militares a Fasher ante el agravamiento de la crisis humanitaria, muertes y secuestros por parte de las fuerzas de apoyo rápido en la ciudad sitiada. Los líderes europeos se adelantan a la reunión entre Zelensky y Trump con un encuentro virtual. Desde Washington no se descartan nuevas sanciones contra Rusia en medio de la creciente preocupación por la situación en Ucrania. Estimados telespectadores, hola de nuevo. La Franja de Gaza vive otra jornada marcada por el horror y la muerte. Al menos 56 palestinos han sido asesinados y decenas resultaron heridos tras un constante bombardeo de la ocupación sionista sobre la Franja de Gaza. Según informó el Centro Palestino de Información, citando fuentes médicas, la mayoría de las víctimas fatales se registraron en la ciudad de Khan Yunis, en su mayoría personas que esperaban ayuda en Rafah, en la zona de Morag. Varios palestinos cayeron mártires también y otros resultaron heridos este domingo tras ser atacados por disparos del ejército sionista cerca de centros de distribución de ayuda en la Franja de Gaza. El hospital Al-Nasser en el sur del enclave recibió 35 cuerpos y numerosos heridos provenientes de Rafah y Khan Yunis. En el norte, 6 personas perdieron la vida cerca de Beit Lahia, mientras que el hospital Al-Auda confirmó un fallecido y 8 heridos en el centro de Gaza, en la zona de Wadi Gaza. Organizaciones humanitarias alertaron sobre la grave hambruna que afecta a Gaza, donde la mayoría de los niños sufren de desnutrición aguda y están en riesgo de morir si no reciben atención médica urgente. La UNRWA informó que estos menores presentan delgadez extrema debido a la falta de alimentos. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos señaló que 500.000 de personas están al borde de la inanición y destacó que un alto el fuego es indispensable para ampliar la ayuda humanitaria que hasta ahora no alcanza para cubrir las necesidades. Hamas afirmó que lo que ocurre en Gaza no está desconectado de la situación en Cisjordania y que se trata de un plan sionista que busca, mediante la reubicación y el desplazamiento forzado, expulsar a los palestinos de sus tierras con la intención de establecer lo que denominan la Gran Israel. La entidad sionista parece decidida a implementar su proyecto de reubicación de los gazatíes hacia el sur del enclave con el objetivo de apoderarse de la ciudad de Gaza. En este contexto, el ejército de ocupación sionista anunció que se prepara para desplegar a partir del domingo tiendas de campaña y otros equipos. Veamos este informe a continuación de Sara Allal. En el corazón de Gaza se repite una amarga realidad. Los gazatíes, viajando en carretas y viejas camionetas, se desplazan hacia el sur no por elección, sino para anticipar y escapar del plan sionista que busca reubicar a la población palestina en esa parte del enclave. Mientras algunos optan por partir, otros resisten con determinación, negándose a sufrir un nuevo desplazamiento forzado. ¿Cómo se supone que debo llegar al sur? Debería caminar con mis hijos, mi esposa, mis padres ancianos para llegar a Rafah o Khan Yunis. Y aún así no hay espacio, donde se puede desplazar a 1 millón de personas. Para presionar a los habitantes a abandonar sus hogares, la entidad sionista anunció la instalación de tiendas de campaña y equipos en el sur de la franja. Pero esta medida no es más que una cortina de humo.
Los gazatíes saben que el verdadero propósito es la confiscación de sus tierras. Rechazan esta imposición con firmeza y prefieren permanecer en sus casas, incluso ante la devastación que los rodea. Quieren ocupar Gaza y está hecho para qué servirá el desplazamiento. Solo quiero estar en mi casa, vivir bajo una tienda de campaña en mi país. Se trata de una nueva operación de desplazamiento, un intento de confiscación de tierras. Hacemos un llamado a Israel para que retire su ejército de Gaza y permita que los desplazados regresen a sus hogares. Simultáneamente, el anuncio abierto de Netanyahu sobre su intención de ejercer control total sobre Gaza, una realidad que ya se impone en la práctica, ha provocado un amplio debate y una ola de críticas a nivel global. El primer ministro sionista ha sido duramente cuestionado, incluso dentro de los territorios palestinos ocupados y entre algunos de sus aliados occidentales más cercanos. Y ante la brutalidad del régimen sionista, la primera ministra danesa Mette Frederiksen anunció la intención de su país de imponer sanciones al régimen sionista debido a la continuación del agresivo ataque sobre la Franja de Gaza y Cisjordania. En una entrevista de prensa el sábado, Frederiksen denunció que la ocupación ha sobrepasado todos los límites, calificando la situación humanitaria en Gaza como espantosa y catastrófica. Además, criticó la persistencia del proyecto de asentamientos en la Cisjordania ocupada. Actualidad argelina ahora. En el capítulo Cooperación, Selma Bakhta Mansouri, secretaria del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores encargada de Asuntos Africanos, participó esta tarde en la Embajada de Madagascar en Argel en la celebración del 45º aniversario de la fundación de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional, SADC. En esta ocasión, Selma Mansouri reiteró el compromiso de Argelia de apoyar los esfuerzos de la SADC para promover la integración regional en la transformación económica en África, señalando que la Agenda 2063 de la Unión Africana representa una referencia común para alcanzar las aspiraciones del continente de unidad, prosperidad y paz. The African Union Agenda 2063. La Agenda 2063, hoja de ruta para una África unida, próspera y pacífica, sigue siendo nuestra guía común. Actualmente avanzamos en su segundo plan decenal de implementación, la década de la aceleración, que pone de relieve la necesidad de traducir nuestras ambiciones compartidas en impactos concretos. Este plan exige una acción ambiciosa y transformadora para alcanzar aspiraciones continentales, como el fortalecimiento de la conectividad, la mejora de la industrialización y el fomento de la gobernanza democrática. También subraya la importancia de la resiliencia, las alianzas estratégicas, una implementación nacional eficaz, el seguimiento continuo y la innovación liderada por la juventud. La diplomática argelina también destacó que la celebración en Argelia de la Feria Comercial Interafricana 2025 del 4 al 10 de septiembre será un momento crucial para intensificar la cooperación económica y fortalecer el comercio. Algeria will be hosting the Intra-African Trade Fair. Argelia acogerá la Feria de Comercio Intraafricano IATF 2025 en Argel del 4 al 10 de septiembre, un evento que ofrecerá una plataforma sin precedentes para que empresas africanas innovadoras, jóvenes y mujeres emprendedoras presenten oportunidades, fortalezcan alianzas y aceleren el avance hacia un verdadero mercado continental integrado. La participación activa de los Estados miembros de la SADC será vital para el éxito de este evento histórico. Seguimos con actualidad nacional. Argelia mantuvo su posición como segundo mayor producto de petróleo crudo en África el año pasado, a pesar de una disminución en el volumen de producción debido a su compromiso con sus cuotas de mercado y los recortes voluntarios del grupo OPEP+. Más detalles con Karim Mustafawi. En medio de un mercado energético internacional volátil, Argelia mantiene el segundo lugar en la lista de los mayores productores de crudo en África durante el año 2024, ello según el Instituto Energético Británico. Pese a su compromiso con los recortes voluntarios del grupo OPEP+, y de respeto a sus cuotas en el mercado internacional, la producción petrolera de Argelia alcanzó los 59,3 millones de toneladas, lo que representa un 17,2% de la producción del continente africano, una cifra difícil de sostener que se logró gracias a la competitividad y la alta calidad del crudo argelino.
Nigeria, a su vez, conserva el primer puesto con una producción superior a los 72 millones de toneladas, mientras que Angola, que se retiró recientemente de la OPEP+, quedó en el tercer lugar con una producción de más de 57 millones de toneladas. Por su parte, Libia se sitúa en cuarta posición con cerca de 56 millones de toneladas. Las previsiones de oferta y demanda para el año en curso, el 2026, junto con la decisión de la OPEP+, de aumentar la producción en más de 500.000 de barriles diarios a partir del próximo mes, apuntan a un repunte de la producción argelina este año, lo que consolida la posición del país norteafricano como potencia petrolera regional gracias a su estrategia bien planificada. Siempre en África, ahora en Sudán, el presidente del Consejo de Soberanía de Transición de Sudán, Abdel Fattah al-Burhan, emitió una decisión que somete a todas las fuerzas que apoyan al ejército a las disposiciones de la ley de las Fuerzas Armadas. Un comunicado de las Fuerzas Armadas sudanesas indicó que la decisión de al-Burhan se aplicará a todas las fuerzas que trabajan con el ejército y portan armas sujetas a las disposiciones de la ley de las Fuerzas Armadas de 2007 y sus enmiendas y a sus miembros. En el oeste de Sudán, 17 personas murieron y 25 resultaron heridas en un bombardeo de las fuerzas de apoyo rápido ayer sábado en la ciudad de Al-Fasher, en la región de Darfur. La coordinadora de comités de resistencia de Al-Fasher, un grupo independiente que documenta las violaciones, confirmó que el bombardeo tuvo como objetivo barrios residenciales de la ciudad y causó graves daños materiales. Pasemos ahora al expediente del conflicto ruso-ucraniano. El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky insistió este domingo en que la cuestión territorial debe ser tratada directamente entre Kiev y Moscú, subrayando que no ve ningún indicio de que Rusia esté dispuesta a celebrar una cumbre tripartita. Señalamos también que Zelensky estará acompañado pasado mañana, lunes, por líderes europeos para su reunión con Donald Trump en Washington. Dada la importancia de la cuestión territorial, solo los líderes de Ucrania y Rusia deberían debatirla en la reunión trilateral, Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Hasta el momento, Rusia no ha dado señales de que se vaya a celebrar dicha reunión. A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró hoy que no puede haber límites a las Fuerzas Armadas de Ucrania ni a la asistencia exterior. La líder europea expuso la postura de Europa sobre un posible futuro acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en una conferencia de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Con respecto a cualquier cuestión territorial en Ucrania, nuestra postura es clara. Las fronteras internacionales no pueden modificarse por la fuerza. Estas decisiones deben ser tomadas únicamente por Ucrania y no pueden tomarse sin la participación de Ucrania. Por otro lado, 2 días después de la cumbre Putin-Trump, que concluyó sin resultados concretos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este domingo a Rusia con nuevas sanciones si no se llega a un acuerdo de paz en Ucrania. La fecha límite es lo antes posible. Queremos que esta guerra termine lo antes posible. Por eso estamos trabajando en ello. En cuanto a las sanciones, miren, al final si no logramos un acuerdo de paz, esa guerra continúa, etc. Entonces preveo que el presidente tomará más medidas. Ya lo ha dejado claro. El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, indicó en declaraciones al canal CNN que el presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin habían acordado sólidas garantías de seguridad para Ucrania durante su cumbre en Alaska. Witkoff enfatizó que Rusia había hecho algunas concesiones con respecto a 5 regiones ucranianas que ha declarado su anexión desde el inicio de la guerra en Ucrania. En otro orden de ideas, España enfrenta una de las peores temporadas de incendios forestales en décadas, con más de 50 focos activos que siguen fuera de control en regiones como Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Comentario a continuación con Sara Allal.
La magnitud del desastre es alarmante. Este año se han calcinado cerca de 158.000 hectáreas, lo que equivale a toda el área metropolitana de Londres. Miles de personas han sido evacuadas de sus hogares y más de 4.000 han pasado la noche en refugios temporales, mientras las llamas arrasan con viviendas, cultivos y zonas naturales protegidas. La situación se ha agravado por una intensa ola de calor, con temperaturas que han superado los 45 grados en algunas zonas del norte del país. Estos extremos climáticos han dificultado las labores de extinción y obligado al gobierno a reforzar la respuesta con un despliegue sin precedentes. O sea, 1.900 soldados de la Unidad Militar de Emergencias se encuentran actualmente en el terreno. Además, España ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil, lo que ha permitido la llegada de aviones y brigadas especializadas desde varios países europeos para apoyar en las labores de contención. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido que quedan aún varios días críticos por delante, mientras el riesgo de nuevos focos se mantiene elevado por las condiciones meteorológicas. Quedan días complejos. La meteorología, por desgracia, no nos está acompañando y, por tanto, sí solicitaría a los ciudadanos y ciudadanas que estén muy atentos a lo que nos digan las instituciones, los profesionales, los técnicos, que tengan confianza en ellos y en ellas y que, por tanto, sean lo más precavidos posible en estos momentos tan difíciles y en estas horas tan críticas. En zonas rurales, los vecinos han tenido que recurrir a cubos de agua para combatir el fuego ante la falta de recursos. Pues bueno, esto es agotador, porque vas a un sitio, estamos atrás en la casa, hemos estado allí, hemos limpiado todo aquello, al final las avionetas andan por todos los lados, aquí no vienen, entonces tenemos que, con los vecinos aquí, ayudarnos unos a otros. Ahora ha saltado para aquí y estamos en esta otra zona y a ver si conseguimos. Estamos aquí ya con cubos porque encima se nos ha ido la luz y no podemos usar las mangueras ni los motores del agua. Estoy viendo que me están ayudando mucho, pues nos están ayudando mucho los vecinos. Y gracias a los vecinos y amigos y a todos, le agradezco mucho que me hayan echado la mano, porque allí había muchísima gente del otro lado que tuvieron que acudir a otros sitios donde yo tengo que estar aquí, no puedo ir allá. Y ahora tenemos aquí los amigos. Mira lo que aquí tengo, que perfectamente yo estoy contento con ellos. Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución, ya que además del clima, el factor humano sigue siendo una amenaza. Desde junio, casi un centenar de personas están siendo investigadas por posibles casos de incendio intencionado. Seguimos con el clima. Más de 300 personas han muerto en el noroeste de Pakistán tras 2 días de lluvias torrenciales que provocaron inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y rayos. Según informaron las autoridades locales el sábado, lo que supone el aguacero más mortífero de la temporada de monzones de este año. El diluvio devastó las remotas zonas montañosas de Khyber Pakhtunkhwa, donde los aguaceros provocaron fuertes inundaciones que arrasaron aldeas, casas y ganado. Llovió muy fuerte por la mañana, como si se acercara el día del juicio final. En el otro pueblo había mucha agua y mucha gente iba en coches. Las casas resultaron dañadas. Murieron unas 600 o 400 personas y todo nuestro pueblo de este lado quedó destruido. Japón había construido un puente aquí y cuando un árbol entero se atascó en el puente, el paso del agua quedó bloqueado. Todo el agua se desbordó por el lateral y devastó nuestras casas. En la India, al menos 7 personas murieron este domingo tras un deslizamiento de tierra en la Cachemira, administrada por la India, según un funcionario local. Estos incidentes recientes en la región se produjeron tras las devastadoras inundaciones y deslizamiento de tierra que causaron decenas de muertos el viernes. Es la primera vez que ocurre un accidente como este. Antes solía entrar agua, sabíamos que entraría, así que no había de qué preocuparse, ya que hemos vivido aquí desde nuestra infancia. De repente el agua siguió subiendo y parecía como si hubiera caído un chaparrón. En América Latina, los bolivianos han sido llamados a las urnas este domingo para unas elecciones generales. Cerca de 8 millones de votantes, entre los que residen en el país, en el exterior, han sido llamados a elegir al presidente
el vicepresidente a los 130 miembros de la Cámara de Diputados y a los 36 miembros de la Cámara de Senadores. Los colegios electorales cerrarán a las 4 horas locales. Pues a nuestro hermano Andrónico, ¿no? Aquí, Entre Ríos, como del lugar, Mamoré Bulubulo, a él lo apoyamos, hermano. Como joven, tiene muchas buenas propuestas y con él vamos a estar, hermano. Que todos podamos resurgir, renacer como una buena sociedad, como bolivianos, y ejercer nuestro voto democráticamente, ¿no? Y que esta vez, y que en estas elecciones, bueno, nuestro voto sea válido. Estimados telespectadores, llegamos pues al fin de nuestro informativo de esta noche. Gracias por seguirnos. Muy buena noche.